Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios por sus vidas. Y es un privilegio estar nuevamente aquí compartiendo la palabra con ustedes. Qué bueno que estás ahí en tu casa con tu familia, escuchando la palabra y tomando un tiempo para buscar de Dios. Es importante que estas reuniones se lleven a cabo. Es importante que tomes el tiempo para buscar de Dios. Estamos en una situación difícil y es importante y es primordial. Es una prioridad buscar a Dios como familia. Y qué bueno que tú lo estás haciendo, hermano. Te mando un fuerte abrazo ahí donde estás. Y esperamos vernos pronto. Para aquellos que me están viendo por primera vez en este canal, mi nombre es Andrés Isaí Durán López. Pertenezco al Centro Cristiano Restauración y Vida de la ciudad de Minatitlán, Veracruz. Estoy sirviendo activamente en esta congregación y el día de hoy me ha tocado compartir la palabra. Y pues antes de empezar quisiera que tengas tu Biblia, la Biblia, a la mano. Quiero que me sigas en cada verso que vamos a leer. Es importante esta palabra, es una palabra que Dios ha estado hablando a nuestros corazones o a mi corazón en lo personal, hacia el pueblo, hacia nosotros, primero de manera personal como de manera familiar y también para nosotros como pueblo. Que Dios ha estado hablando a través de estas semanas a cada uno, de diferentes formas, a través de las situaciones que estamos viviendo. Creo que Dios está hablando. Y esta es una palabra para nosotros, una palabra fuerte, pero créeme, es una palabra segura. Quiero que vayas conmigo a Ezequiel capítulo 21. Quiero que con tu Biblia lo busques y leas conmigo. Vamos a leer del verso 1 al verso 17. Pero mientras lo buscas, quiero hablarte un poquito del contexto histórico de este libro. Fíjate que cuando muere esta palabra que vamos a leer está dirigida hacia el pueblo de Judá. Como sabemos, antes de que muchos años antes de estas palabras, el pueblo de Israel era uno solo, pero luego se dividió. Después, a partir del hijo de Salomón, el pueblo se divide. Se forma la nación de Israel y se forma el pueblo de Judá, o la nación de Judá. Bueno, estas palabras van dirigidas al pueblo de Judá. Cuando muere Josías, uno de los reyes, considerado uno de los mejores reyes que tuvo Judá, le toma el trono uno de sus hijos. Y este hijo se llamaba Joacás. Joacás reina solamente 3 meses. Después de esto viene Joacim, que reina 11 años en Judá. Pero en este tiempo de Joacim es cuando aparece la ciudad de Babilonia o el reino de Babilonia. El rey de Babilonia va y toma o conquista al rey de Judá y lo hace un siervo. Le permite seguir siendo el rey, pero iba a estar bajo servidumbre del rey de Babilonia. Después de un tiempo, después de unos años, Joacim se rebela. Entonces el pueblo de Babilonia viene contra Joacim y se lo lleva preso y termina muerto, o muere. A partir de a los 11 años de su reinado, empieza a la muerte de Joacim, sube al trono su hijo Joaquín. Este solamente reina 3 meses. Cuando Joaquín sube al trono, enseguida viene otra vez el rey de Babilonia y pone sitio a la ciudad de Judá. Entonces Joaquín se entrega, simplemente se entrega, y dice la Biblia que él, su madre, sus oficiales, sus príncipes y los principales de su corte fueron llevados cautivos a Babilonia. Entre esos iba Ezequiel. Entre esos también podemos decir que iban hombres como Daniel. Entonces, pero fíjense, la ciudad de Judá aún no había sido destruida, seguía siendo una nación, porque a pesar de que Joaquín se entregó y fue llevado cautivo a Babilonia junto con muchas otras personas, el rey Nabucodonosor permitió que Judá siguiera siendo una nación. Entonces el rey de Babilonia puso al último rey de Judá, que se llamaba Sedequías.
Y en este transcurso es cuando suceden estas profecías que declara Ezequiel en el reinado del rey Sedequías. Y de hecho esta profecía ocurre 3 años antes de que el pueblo de Judá fuera realmente destruido en su totalidad. Y vamos a ver lo que dice. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén y derrama palabra sobre los santuarios y profetiza contra la tierra de Israel. Y dirás a la tierra de Israel: así ha dicho Jehová, he aquí yo estoy contra ti, y sacaré mi espada de su vaina, y cortaré de ti al justo y al impío. Y por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto mi espada saldrá de su vaina contra toda carne, desde el sur hasta el norte. Y sabrá toda carne que yo Jehová saqué mi espada de su vaina, no la envainaré más. Y tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tus lomos y con amargura, gime delante de los ojos de ellos. Y cuando te dijeren: ¿por qué gimes tú?, dirás: por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón y toda mano se debilitará, y se angustiará todo espíritu, y toda rodilla será débil como el agua. He aquí que viene y se hará, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, di, la espada está afilada y también pulida, para degollar víctimas está afilada, pulida para que relumbre. ¿Hemos de alegrarnos? Al cetro de mi hijo ha despreciado como un palo cualquiera, y la dio a pulir para tenerla a mano. La espada está afilada y está pulida para entregarla en mano del matador. Clama y lamenta, oh hijo de hombre, porque ésta será sobre mi pueblo, será sobre todos los príncipes de Israel. Caerán a espada juntamente con mi pueblo. Hiere pues tu muslo. Tú pues, hijo de hombre, profetiza y bate una mano contra otra, y duplíquese y triplíquese el furor de la espada homicida. Esta es la espada de la gran matanza que los traspasará, para que el corazón desmaye y los estragos se multipliquen. En todas las puertas de ellos he puesto espanto de espada. ¡Ah! Dispuesta está para que relumbre y preparada para degollar. Corta a la derecha, hiere a la izquierda, a donde quiera que te vuelvas. Y yo también batiré mi mano contra mi mano, y haré reposar mi ira. Yo, Jehová, he hablado. Fíjate, en este momento Dios ya había cumplido muchas de las palabras que habían dicho los profetas a los reyes de Judá. Por ejemplo, Jeremías le dijo al profeta Joacim: en sepultura de asno serás enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Y eso aconteció cuando vino el rey de Babilonia sobre él. También había hablado sobre el hijo de él, sobre Joaquín, y le dijo: te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no naciste, y allá moriréis. Y eso también aconteció. Joaquín fue llevado junto con su madre, junto con sus príncipes, sus principales, fue llevado cautivo a Babilonia. Solamente duró 3 meses en el reino, pero ninguna de las profecías o de los juicios contra la ciudad de Jerusalén, contra el templo de Dios, se habían cumplido en ese momento. Entonces, esta palabra se dio en el tiempo de Sedequías, en el tiempo del reinado del rey Sedequías, el último rey que tuvo Judá. Ahora quiero que veas algo, quiero que analicemos algo. Casi la gran mayoría de los reyes que tuvo Judá hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, y Sedequías no fue la excepción. Veamos lo que dice en 2 de Crónicas 36, 11 al 16. Y dice así:
De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de los profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Escuchas lo que dice su palabra? Hasta que subió, dice. Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y no hubo ya remedio. Este tiempo, iglesia, fue un tiempo de gran dureza y de perversión. Tiempo donde el corazón del pueblo estaba obstinado en alejarse de Dios. Donde el rey estaba obstinado en hacer lo malo delante de Dios. Veamos las cosas que hacían. Hacían cosas abominables. Hacían iniquidad. Hacían abominaciones de todas las naciones, como todas las naciones. Contaminaban la casa de Jehová, la cual había sido santificada. Fue un tiempo de mucha dureza. La profecía contra Jerusalén que dice Ezequías, que habla Ezequiel en el capítulo 21, fueron 3 años antes de que la ciudad de Judá fuera exterminada o erradicada, o que la nación de Judá fuera completamente destruida. Porque dice la Biblia que no hubo más remedio. Primeramente, todo era alegría en Judá, sensibilidad en Jerusalén. En segundo lugar, podemos ver que, como nos mencionaba Cecia en la enseñanza pasada, los profetas enseñaban paz, mucha alegría, mucha bendición, mucha prosperidad, pero eran falsas palabras, eran palabras no seguras, pero el pueblo se complacía en ese anuncio. Cuando venían los profetas reales de Dios a enseñar o a declarar la palabra, les hacían escarnio. Pero a los otros que les enseñaban, les decían cosas buenas, cosas placenteras al oído, en eso se complacía. Y en tercer lugar, no había ningún clamor por Dios, no había ningún arrepentimiento por Dios, no había ningún deseo por buscar. Ese era el tiempo en el que estaba viviendo Judá durante el reinado de Sedequías, el último rey de Judá. Ese es el tiempo que estaba, o el ambiente o el entorno en el que estaba la nación cuando Ezequiel da esta palabra. La espada está afilada y pulida. Está lista para degollar víctimas. Está pulida y pulida para que relumbre. Y dice una pregunta, y esa pregunta es la que retumbó en mi corazón, y es la que retumbó en mi mente, y es la que me ha estado confrontando durante semanas. ¿Hemos de alegrarnos? Le dice Ezequiel al pueblo. ¿Hemos de alegrarnos? La espada está lista. La espada está afilada y pulida y está lista para llevar a cabo el juicio de Jehová, el juicio de Dios. ¿Acaso hemos de alegrarnos? Ojo, quiero que analices esto. Esta palabra fue dada al pueblo de Dios,
al pueblo escogido de Dios, a ese pueblo que le fue prometido a Abraham como descendencia, y que se hizo una nación grande y numerosa, y fue prosperada, y fue bendecida, y fue llevada fue sacada de Egipto, llevada por el desierto, fue metida en la tierra prometida, y que se hizo una nación grande y poderosa. Esa nación, ese pueblo escogido por Dios, que fue escogido de entre muchas naciones, Dios se plació en escoger al pueblo de Israel. Bueno, pues a ese pueblo estaba dirigida esta palabra. Y a ese pueblo que me está escuchando, a ustedes como pueblo, como parte del pueblo de Dios, también está dirigida esta palabra. Está dirigida para nosotros esta palabra. Tú que me escuchas, tal vez muchos de nosotros vivimos sin Cristo en nuestro diario vivir, y más ahorita que ni siquiera nos estamos viendo y nos estamos congregando. Tal vez es como si nada pasara, como nuestro diario vivir. Estamos contentos, felices, no estamos yendo a la iglesia, no estamos buscando de Dios, o tal vez simplemente vivimos en pecado como pueblo. Estamos tal vez en la misma situación en la que se hallaba Jerusalén y Judá. ¿Cuántos mensajes de Dios hemos tenido? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? Dime, ¿cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Cuántos mensajes de Dios? ¿Cuántos mensajeros de Dios? ¿Cuántas palabras hemos escuchado? ¿Cuántos sermones hemos escuchado? ¿Cuántas veces el pastor, la pastora u otras personas nos han hablado de Cristo? Pero aún seguimos en la misma situación. ¿Cuántas veces hemos visto manifestada la gracia, la providencia de Dios, el amor de Dios para con nosotros? Así como este pueblo vivió promesas, vivió la gracia, la misericordia, el favor de Dios, la liberación de Dios. Hemos visto tantas cosas de parte de Dios, y aún así seguimos siendo huesos secos. Aún así estamos muertos sin Cristo. Aún así seguimos siendo un pueblo en pecado. Hemos de alegrarnos en esa condición. Hemos de alegrarnos viviendo en pecado, sabiendo que está mal, viviendo en desobediencia, sabiendo que está mal. ¿Acaso hemos de decir, alma reposa, come y bebe y diviértete? Hermano, la espada está lista. Y esa es la palabra que hoy te digo. Hermano, la espada está lista. Está pulida, está afilada y está lista para degollar víctimas. Y el pensamiento central de esta palabra, de este tema o de esta frase que dice Ezequiel, hemos de alegrarnos, es que está totalmente fuera de la razón, que estando sin Cristo y en pecado, podamos alegrarnos. Está totalmente fuera de la razón, hermano. Tú que me estás escuchando, que me alegre estando sin Cristo y en pecado. Y te voy a decir por qué. Primeramente, porque estando sin Cristo o viviendo en pecado, estamos bajo condenación. El que no cree, dice su palabra, ya ha sido condenado. El que no tiene al Hijo, no verá la vida, dice, sino que la ira de Dios está sobre él. También dice, maldito. No dice será maldito, dice maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. La paga del pecado es la muerte. Vivir alejados de Dios. En pecado es vivir en muerte. Es vivir encarcelado. Es vivir en condenación. Hemos de alegrarnos por ello. Nos hemos de alegrar y de gozar en esa situación. Nos hemos de alegrar sabiendo que la espada está sobre nosotros, que la espada está lista, que está lista para el juicio. Hace unos días escuchaba una noticia
que en la Ciudad de México, o no sé en qué parte del país, se estaban organizando fiestas para contagiarse del coronavirus, para que los muchachos se contagiaran y se hicieran inmunes al coronavirus. Y cuando yo lo analizo, digo, ¿qué fuera de toda lógica es eso? Hacer una fiesta, divertirse para buscarse un propio mal. ¿Cómo puede alegrarse alguien en eso? ¿Cómo? Pero es que estamos viviendo una época donde lo lógico es lo ilógico. Y lo ilógico es lo lógico. Te has de alegrar, hermano. Hemos de pensar o de razonar de semejante manera. Un condenado a muerte, ¿crees que, o trato de imaginarme, si un condenado a muerte, una persona que está condenada a muerte, realmente en su momento donde ya va a morir, empiece a reírse, a gozarse y a estar súper alegre porque ya se va a morir? La espada, hermano, está dispuesta y caerá sobre nosotros. ¿No es muy lógico alegrarnos? ¿Es lógico? ¿No es muy lógico que nos alegremos? ¿No es una gran locura sentirse felices y contentos con nuestros amigos, nuestra vida, la condición en la que estamos? ¿No es una gran insensatez cantar lo que dice el famoso dicho del borracho, la canción del borracho? Comamos, bebamos y alegrémonos, que mañana moriremos. Es totalmente ilógico pensar así. Totalmente ilógico pensar así. Que estando bajo condenación, y cuando la espada está lista, nosotros nos alegremos. El segundo aspecto no solamente es ilógico, sino también es una tremenda insensatez alegrarse porque el instrumento de Dios está preparado. Ezequiel ve una espada afilada y pulida. Y es que las espadas, en ese tiempo o hasta la fecha, no sé si todavía se ocupan espadas, pero las espadas cuando no se van a usar, se llenan de aceite. Se guardan en su vaina, se llenan de aceite para evitar que se oxiden. Pero Ezequiel no está viendo una espada llena de aceite y envainada, está viendo una espada que está afilada, y es que cuando la espada se va a usar, se quita el aceite, se afila y se pule, porque tiene que estar bien afilada para el propósito por el cual se va a usar. Así que esta espada que ve Ezequiel está afilada y pulida, o sea, significa que está lista para ejecutar el juicio de Dios. ¿Hemos de alegrarnos? Iglesia, ¿hemos de alegrarnos? ¿Hemos de alegrarnos en el día de la tempestad? El día de la tempestad, el día de nuestra tempestad ya está decidido. Los días malos ya están pronosticados. La corrección ya tiene fecha. Nuestra corrección ya tiene fecha. Aún nuestra propia muerte ya está decidida como consecuencia de nuestro pecado desde Adán. Hemos de alegrarnos, dice Ezequiel. Hemos de alegrarnos en esta condición. Seguiremos viviendo en el pecado, en la desobediencia, en la tibieza, en los pecados ocultos, en la soberbia, en el orgullo, en la fornicación, en la mentira, en la envidia, en los malos pensamientos, en todas esas cosas, aún en la apatía, aún en la pereza, sabiendo que la espada está lista, que el juicio de Dios está sobre nosotros. Y otro tercer gran error, y otro tercer gran aspecto es que hay un gran error en alegrarse porque la espada puede caer en cualquier momento. Te has de alegrar sabiendo que la espada puede caer en cualquier momento. Dios no dice cuándo. Dios en su palabra no dice cuándo. No le dijo a Ezequías, va a pasar
a Ezequiel no le dijo, va a pasar en 3 años. No se lo dijo, simplemente le dijo, la espada ya está lista para ejecutar el juicio. Y recuerdo mucho un documental que vi hace tiempo en la televisión sobre las penas de muerte que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos, en varios estados en Estados Unidos, ahí está aceptada o es permitida la pena de muerte a presos, a ciertos presos que cometen ciertos actos. Entonces, muchos de estos presos son llevados, o todos los presos que son condenados a muerte son llevados a un lugar que se les conoce como corredor de la muerte. En este corredor de la muerte, que es una cárcel, es un lugar especial, viven solamente presos que están condenados a muerte. Pero lo curioso de esto es que hay muchos de ellos que llevan años en ese lugar. Hay muchos de ellos que llevan años ahí. Y es que es un proceso largo a veces el que se lleva para dar fecha de algún preso o para darle fecha a alguien que está condenado a muerte. Es un proceso a veces un poco largo. Algunos tal vez en días, otros tal vez en semanas, otros pasan meses y otros pasan años. Y lo curioso es que ellos no saben cuándo va a acontecer. Muchos de ellos y de sus familiares viven en incertidumbre, se han quejado porque viven en incertidumbre, nunca saben o no saben en qué momento simplemente les van a avisar, ¿sabes qué? Ya tienes fecha para morir. Y hay unos que les digo, han pasado años. Pues así es, Dios no avisa, o Dios no está diciendo. Más bien Dios avisa, pero no te está diciendo cuándo. Simplemente está diciendo, la espada ya está lista. Dios nos dice cuándo, Dios no le dice a Ezequiel, pero es un error alegrarnos cuando la espada puede caer en cualquier momento. Así que pudiera venir la espada sobre nuestras vidas hoy, mañana, pasado mañana, un año, un mes, no sabemos. Pero sin duda hay consecuencias de una vida de pecado, de una vida de desobediencia, una vida alejado de Dios, una vida sin Cristo. Tal vez podemos decir, pero a ver hermano, espérame, pero si yo no me porto mal, yo no hago nada malo, porque siempre somos justos, somos muy justos, ¿no? Yo no hago nada malo, siempre me porto bien. Pero el simple hecho de alegrarnos y de conformarnos en la vida que estamos viviendo, de apatía, de pereza, de desinterés de Cristo, de desinterés de Dios, de desinterés de buscarle, no nos importa de hacer nuestra propia autonomía, nuestra propia voluntad, de vivir nuestra propia vida. Simplemente el desinterés por Dios, eso ya es pecado. Así que podemos decir que todo está bien, que nada pasa, que es un gran error pensar así. Hay muchos creyentes que están adormitados. Hay muchos dentro del pueblo de Dios que estamos adormitados, que estamos viviendo una vida que no deberíamos de vivir. Pecado, desobediencia, doble vida, tibieza. Y seguimos y persistimos y estamos obstinados en lo mismo. Pero es un error pensar que podemos alegrarnos en esa situación, porque en cualquier momento la espada puede caer, en cualquier momento la corrección, el juicio de Dios vendrá. Y escucha lo que te digo, hermano, será un acontecimiento doloroso, muy doloroso. Yo creo que el pueblo de Judá pasaban los años y los años y los años y no llegaba el juicio. Y pues ellos se divertían, se alegraban, pensando que nunca vendrían las palabras que los profetas habían declarado. Habían escuchado tantas palabras y habían pasado tantos años que tal vez creían que las palabras de aquellos profetas no se iban a cumplir. Pero eran palabras seguras y esas palabras se cumplieron. Dice su palabra en el versículo 14. Esta es la espada de la gran matanza que los traspasará.
Y el 15 dice, para que el corazón desmaye y los estragos se multipliquen. En todas las puertas de ellos he puesto espanto de espada. Ah, dispuesta está para que relumbre y preparada para degollar. El pueblo de Judá fue exterminado prácticamente. Fue una gran matanza lo que hubo. El pueblo fue destruido, las murallas fueron destruidas, el templo de Dios fue saqueado, fue destruido. La palabra se cumplió y fue un acontecimiento muy doloroso. Y realmente será un acontecimiento doloroso. Queremos decirle, Señor, perdóname. ¿Dónde estás, Dios? Por favor, ayúdame. Pero la espada ya estará sobre nosotros. El juicio ya estará sobre nosotros. La corrección ya estará sobre nosotros. Fíjate, he conocido a varias personas, pero hay unas puntuales que me han llamado la atención durante mi vida. Una persona prácticamente como de mi edad. Esta persona aceptó a Cristo y vivió dentro del pueblo de Dios muchos años, sirviendo, y de repente se alejó. Y antes de venir a los pies de Dios tenía una vida muy desordenada, llena de excesos. Y cuando se alejó de Dios, volvió a vivir una vida así. Y luego regresó otra vez a la iglesia y siguió viviendo en esa condición. Una vida desordenada, una vida alejada de Dios, por diferentes razones, diferentes circunstancias. Pero un día vino la espada. La espada estaba lista, la corrección estaba lista. ¿Y sabes cuál es lo triste? Que esta persona terminó en diferentes circunstancias, por diferentes problemas, terminó sin una pierna. Por sus mismas consecuencias, las mismas consecuencias que fui viviendo, me fueron orillando a muchas otras cosas, y un día terminó sin una pierna. Esta persona que conozco se reía, se mofaba de muchas cosas, de cómo se había librado de tantas cosas. Se ha librado y librado y librado, y decía él mismo que se había librado de tantas cosas, y se metía en un problema y la familia lo sacaba del problema, y se metía en otro problema y lo sacaban, y así pasaba sucesivamente, pensando que el juicio no vendría en algún momento. Y el juicio llegó. ¿Cuál fue la consecuencia? Hoy no está con nosotros. Murió. Hace poco tuve la oportunidad de platicar con una persona ya adulta, un hombre de más de 50 años, con 3 hijos, una esposa. La dejó. Es una persona que tiene un puesto importante en una empresa. Y si tú lo escucharas hablar, parecería que estás hablando con un muchacho de 20 años, alegrándose. ¿Y sabes cuál es lo más terrible? Es que tiene conocimiento de Dios. Y tú lo escuchas y vive alegrándose, divirtiéndose, en borracheras, con mujeres, con muchos otros excesos. Y piensa y te cuenta sus pilladas, sus peripecias, sus historias, como si fueran una gracia, como si fueran algo divertido, algo que contar a los nietos, como dicen. De tantas cosas se ha librado, de accidentes tan peligrosos, de accidentes automovilísticos, donde ha ido hasta más no poder de borracho. Y se ha librado de muchas cosas, se ha librado de muchos peligros, ¿sabe? Y piensa que siempre será así. Pero escucha, la espada está lista, la espada está afilada. Hemos de alegrarnos. No te cuento esto, ni te digo esta palabra para asustarte. Ese no es el fin mío ni el fin de Dios, sino el fin de Dios, el fin
mío a través de esta palabra es que Dios nos haga entender y que pensemos con lógica y con la razón, con entendimiento, cómo hemos de alegrarnos viviendo así, cómo hemos de alegrarnos viviendo en pecado, pensando que nada va a pasar, cómo hemos de alegrarnos viviendo, haciendo lo mismo que estamos haciendo día a día, pensando que nunca y nada va a pasar, que no habrá consecuencias. Sí las habrá. Y Dios le dijo al pueblo, las consecuencias están. La espada está lista. La espada está lista. Entonces, tal vez ahorita podemos pensar, hermano, ¿por qué me hablas de un Dios que tiene ira, de un Dios que tiene juicio? Ese es el Dios que también menciona la Biblia. Ese es el Dios que también menciona su palabra. Tal vez escuchamos mucho sobre un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de mucha paz, un Dios de mucha bendición, un Dios de muchas promesas. Pero hoy no estoy para hablarte de ese Dios. Hoy estoy para hablarte también de un Dios que es justo, de un Dios que trae juicio, de un Dios que tiene una espada lista, pulida, afilada para llevar juicio para nosotros como pueblo. Dios es amor. Realmente Dios es amor. Y nos ha tenido mucho amor. Durante tanto tiempo ha tenido ese amor que nos ha permitido o nos ha mantenido en la condición, o para que me entiendas, ha tenido misericordia de nosotros a pesar de la condición en la que estamos viviendo. Esa es la frase que quería decir. Ha tenido misericordia de nosotros a pesar de la condición en la que estamos y la que estamos viviendo. Y la apatía en la que nos encontramos, y el desinterés en el que estamos, y en el pecado en el que estamos obstinados. A pesar de eso, Dios ha tenido misericordia porque es un Dios de amor. Dice su palabra que es lento para la ira y es grande en misericordia. Pero créeme, esta palabra también es una palabra segura. Y la espada está lista, hermano, y la espada está pulida y la espada está afilada. ¿Has de alegrarte? ¿Hemos de alegrarnos sabiendo que el juicio de Dios está presto? ¿Que el juicio de Dios está listo? Y es que Eclesiastés dice, alégrate, mancebo, en tu mocedad o en tu juventud. Toma el placer de tu corazón en los días de tu juventud y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Mas sabe que sobre todas estas cosas te traerá Dios a juicio. Es su palabra y se cumple. La espada, hermano, la espada está lista. Está lista, hermano. No podemos alegrarnos en esta misma condición en la que estamos. No puedes alegrarte viviendo en pecado. No puedes alegrarte viviendo en tibieza, en apatía. Es necesario que tomes conciencia, que pienses con lógica, que no puedes alegrarte estando en esa situación. Que no puedes alegrarte sabiendo que la espada de Dios está afilada y está pulida. ¿Sabes? Pero así como Dios intentó hacer que el pueblo de Judá recapacitara, que se arrepintiera, es lo mismo que hace el día de hoy con nosotros. A través de la palabra, a través de los mensajes, a través de las circunstancias. Dios nos habla. Dios nos está diciendo, estoy aquí. Vuelve tu corazón a mí. Trae tu corazón arrepentido a mí. Su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Y también en Isaías dice, venid luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué necesitamos? Volvernos a Dios.
pero con un corazón sincero, con un corazón realmente arrepentido. Y Ezequiel en capítulos adelante dice que Jehová, que Dios mismo quitará nuestro corazón de piedra y nos pondrá un corazón de carne. Él lo hace, no tú, Él lo hace. Pero tienes que venir arrepentido delante de Él. Esta no es una palabra para asustarnos, no es una palabra para crear remordimiento, sino es una palabra que traiga arrepentimiento a nuestros corazones. Dios quiere que nos arrepintamos, que nos volvamos de ese camino, de ese andar en el que estamos. Hermano, te seguirás alegrando viviendo así. Quiero que escuches un himno y que reflexiones sobre esta palabra que acabamos de escuchar de parte de Dios. Quiero que escuches este himno, es un himno que a mí me gusta mucho, desde por ahí de 1800 más o menos, y habla acerca de un pecador escuchando la voz de Jesús, la voz del Maestro, la voz del Señor. Quiero que lo escuches y mientras lo escuchas, quiero que reflexiones sobre esta palabra, quiero que analices cuál es tu condición y cuál es tu vida, qué es lo que estás haciendo, pueblo. Y si es necesario arrepentirnos de la vida que estamos llevando, si te has alegrado por la vida que llevas pensando que no habrá consecuencias, este es el momento en que Dios nos está hablando para venir delante de Él con un corazón arrepentido y decirle: aquí estamos, Señor, perdónanos, ten misericordia de nosotros, porque créeme, hermano, la espada está lista, la espada está lista. De amor que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí, ser objeto de tu amor. Hoy vengo a ti, tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad, ve mi llanto de dolor y borra mi maldad. Prometes aumentar la fe del que creyó, y gracia sobre gracia dar a quien en ti confió. Creo en ti, Señor, solo fío en ti. Dame tu infinito amor y basta para mí. Quiero que oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu misericordia. Padre, porque tu misericordia es para siempre.
Señor, te pedimos que tu misericordia no falte, Señor. Perdónanos, Señor. Trae arrepentimiento a nosotros y a tu pueblo. Trae arrepentimiento, Señor, no remordimiento, sino que tu Espíritu nos convenza de pecado y de juicio y traiga arrepentimiento. Señor, al corazón arrepentido y humillado tú no desprecias. Tú deseabas un corazón arrepentido y humillado de tu pueblo, Judá, Padre. Y eso es lo que quieres de nosotros. Toma nuestro corazón, quita el corazón de piedra y pone en nosotros un corazón de carne. Padre, trae arrepentimiento. Nos arrepentimos de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, de nuestras faltas, de las cosas que hemos hecho malas delante de ti. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos limpies y que nos perdones. Vuélvenos a ti, dice tu palabra, y nos volveremos. Señor, ten misericordia. Padre, sabemos que la espada está lista, pero también sabemos que tu misericordia es grande y es para siempre, Señor. Aquí estamos, Padre. Aquí estamos. Padre, te pedimos perdón por todo lo que hemos hecho. Te pedimos perdón por el pecado de tu pueblo. Te pedimos perdón por el pecado de nuestras familias. Te pedimos perdón por el pecado, Señor, de nuestro corazón. Y te pedimos que nos limpies, nos purifiques. En el nombre de Jesús traigas restauración, traigas vida, traigas renovación, Señor. Padre, y vuélvenos a ti, Señor. Vuélvenos el rostro a ti. Gracias te damos por tu palabra, Señor, y te pedimos que tengas misericordia. Y aunque venga el juicio, Señor, que tu misericordia no falte para con tu pueblo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bendecimos tu vida, pueblo. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.